Hay un momento, pero la mayoría de la gente nunca lo percibe. Sucede todas las noches, entre el último vistazo al móvil y el momento en que finalmente cierras los ojos. Un breve y silencioso instante que la mayoría de la gente desperdicia sin siquiera darse cuenta. Lo llenan de ruido. Con Netflix. Con revisar y volver a revisar cosas sin sentido. Y entonces se preguntan de verdad, ¿por qué se despiertan sintiéndose exactamente igual que ayer? ¿Por qué las semanas se confunden? ¿Por qué enero se siente idéntico a diciembre? Miyamoto Musashi se fijó en esta ventana. No fue porque tuviera una aplicación de productividad. No porque algún entrenador motivacional le entregara una lista de tareas para la rutina matutina. Lo notó porque pasó décadas solo, en bosques, en templos, en el silencio entre batallas, estudiando al único adversario que había derrotado a más guerreros que cualquier espada. Sí mismo. Y lo que descubrió en ese silencio fue algo que la vida moderna ha enterrado tan profundamente bajo el entretenimiento y la distracción que la mayoría de la gente pasará toda su vida sin llegar a descubrirlo jamás. La noche no es el final del día. Es el comienzo de la siguiente versión de ti mismo. Cada noche, mientras duermes, tu cerebro realiza una labor extraordinaria. Organiza, archiva, refuerza y construye la arquitectura neuronal de la persona en la que te convertirás. Literalmente, construye tu yo futuro, célula a célula, sinapsis a sinapsis, basándose exclusivamente en la información que le proporcionaste en las horas previas a cerrar los ojos. Esto no es una metáfora. Esto es neurociencia. Y Musashi, sin necesidad de laboratorio ni lenguaje científico, comprendió este principio con tanta profundidad que desarrolló toda una filosofía en torno a él. Lo llamó la práctica de la tarde vacía. Y en los próximos minutos les voy a mostrar exactamente qué significa eso, y, lo que es más importante, exactamente qué hacer con ello, porque si aplican lo que están a punto de aprender de forma constante durante 90 días. La persona que está leyendo esto ahora mismo y la persona que serán al final de esos 90 días serán prácticamente irreconocibles la una para la otra. No porque vayas a cambiar de ropa, de trabajo o de ciudad. Pero porque habrás cambiado lo único que realmente determina el rumbo de una vida humana. Tu mente. No es el tipo de pregunta que duele un segundo y luego se desvanece. Es de esas que te dejan pensando. De esas que, si eres lo suficientemente honesto como para responderla, revelan algo que has estado evitando en silencio durante mucho tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que te acostaste sintiéndote realmente orgulloso de la persona en la que te estás convirtiendo? No te enorgullezcas de algo que hiciste. No te enorgullezcas de una tarea que completaste ni de una fecha límite que cumpliste. Siéntete orgulloso de la dirección que está tomando tu vida. Siéntete orgulloso de la persona que se está construyendo dentro de ti, día a día, decisión a decisión, noche tras noche. Para la mayoría de la gente, la respuesta sincera resulta incómoda. Porque la mayoría de la gente no se convierte en nadie. Simplemente repite. Siguen usando el mismo programa mental que ayer, anteayer y el año anterior. Se despiertan con las mismas ansiedades, las mismas dudas, las mismas ambiciones a medio formar que nunca llegan a concretarse. Consumen más información que ningún otro ser humano en la historia, y aún así se sienten menos lúcidos, menos motivados, menos seguros de sí mismos que nunca. Y aquí viene la parte de la que nadie habla. No es pereza. No es falta de motivación. No es que estés roto, seas débil o seas fundamentalmente incapaz de cambiar. Esas son las historias que nos contamos para evitar afrontar el verdadero problema, porque el problema real es mucho más específico y mucho más fácil de solucionar que un defecto de carácter. El verdadero problema es qué haces con tus tardes. Piensa en la estructura de una noche típica. Terminas con lo que te exigió el día, trabajo, responsabilidades, obligaciones, y luego te desplomas en la noche como un náufrago que finalmente llega a la orilla. Agotado. Extenuado. Y en ese agotamiento, buscas lo que menos te exige. El teléfono. La televisión. El desplazamiento por las redes sociales. El consumo pasivo de las vidas, opiniones y dramas ajenos, todo ello alimentado por un flujo interminable, diseñado por algoritmos y con miles de millones de dólares en investigación detrás. Para mantenerte exactamente donde estás. Pasivo. Consumidor. Aún. Y esto es lo que te sucede, no metafóricamente, sino literalmente, biológicamente.
Cuando pasas las últimas horas antes de dormir en un estado de consumo pasivo y estimulado, tu cerebro codifica ese estado. Refuerza esas vías neuronales. Archiva esa experiencia dentro de la categoría de quién eres. Y luego, mientras duermes, genera más de lo mismo. Más pasividad. Más consumo. Más de esa versión de ti que se despierta mañana sintiéndose vagamente insatisfecha pero incapaz de identificar exactamente por qué. Musashi presenció cómo esto le sucedía a los guerreros. No usaba teléfonos, no tenía ninguno. Pero observaba cómo hombres físicamente capaces, mentalmente inteligentes y profundamente motivados fracasaban repetidamente en alcanzar su máximo potencial. Y rastreaba cada caso de estancamiento hasta la misma raíz. No el campo de batalla. No el enemigo exterior. Las horas desprevenidas. Los momentos en que un hombre creía que el trabajo del día había terminado, cuando bajaba la espada y dejaba que todo a su alrededor llenara el espacio donde debería haber estado la intención. En el libro de los 5 anillos. Escribió, con una franqueza que atraviesa los siglos como una hoja que corta aguas tranquilas, que el guerrero que no puede controlar sus horas de ocio acabará siendo gobernado por ellas. Léelo de nuevo. El guerrero que no puede controlar sus horas de ocio acabará siendo gobernado por ellas. Tus tardes no son tiempo de descanso. No son neutrales. O trabajan a tu favor o en tu contra. O construyen tu mejor versión o, silenciosamente, destruyen la posibilidad de que esa versión llegue alguna vez. Y la razón por la que se eligieron 90 días, la razón por la que ese lapso de tiempo específico tiene tanta importancia, es porque 90 días es aproximadamente el tiempo necesario para que las nuevas vías neuronales pasen de ser frágiles y requerir esfuerzo a ser automáticas y naturales. 90 días de noches conscientes no solo cambian tus hábitos. Cambian tu punto de partida. Cambian lo que te parece normal. Cambian la configuración predeterminada de tu mente. Pero ahora mismo, para la mayoría de la gente, la configuración predeterminada se eligió por accidente. Por agotamiento. Por el camino de menor resistencia, una noche de martes hace 3 años, cuando estabas cansado y simplemente buscaste el teléfono, y luego seguiste haciéndolo, cada noche. Hasta que buscar se volvió automático, hasta que la pasividad se convirtió en identidad. Hasta que la persona en la que te estabas convirtiendo y la persona en la que querías convertirte se distanciaron tanto que la brecha entre ellas comenzó a sentirse como destino en lugar de elección. No es el destino. Es una costumbre. Y los hábitos, como Musashi comprendió mejor que casi cualquier otro ser humano que haya vivido, pueden romperse, reconstruirse y redirigirse. Pero solo si uno está dispuesto a analizarlos con total honestidad primero. Así que mira. Observa cómo son tus tardes ahora mismo. No como las imaginas. No como te dices a ti mismo que son. Cómo son en realidad. Porque en ese lapso entre ambas cosas es donde tu transformación ha estado esperando, pacientemente, con persistencia, a que finalmente te manifiestes. No se trata de la historia de sus 61 duelos invictos. Ni de la historia de Ganryu Hima, quien llegó tarde a su duelo con Sasaki Kojiro, deliberadamente, estratégicamente, psicológicamente, y derrotó al mejor espadachín de su época antes de que desenvainara una sola espada, simplemente gracias a su dominio de la compostura. Todo el mundo conoce esas historias. Se han contado tantas veces que se han convertido en leyenda, y como todas las leyendas, se han pulido tanto que se ha perdido su esencia más importante. La historia que quiero contarte es más tranquila que eso. Es la historia de lo que hizo Musashi cuando terminó la lucha. Tras su último gran duelo, Musashi se retiró a una cueva. No derrotado. No escondido. Se retiró con total determinación, sin llevar consigo más que sus pinceles, su tinta y el peso acumulado de toda una vida de combates, fracasos, observaciones e incesante autoexamen. Y en esa cueva, en la cueva Reigando de Kumamoto, pasó los últimos años de su vida haciendo algo que la mayoría consideraría lo contrario de lo que debería hacer un guerrero legendario. Se sentó. Reflexionó. Él escribió. Cada noche, y esta es la parte importante, antes de permitirse descansar, Musashi realizaba lo que solo puede describirse como una introspección ritual. Se sentaba en silencio, no para meditar en el sentido pasivo que esa palabra ha adquirido en el mundo moderno, sino para interrogarse. Para examinar el día que acababa de transcurrir con la misma precisión y crueldad con la que una vez examinó a sus oponentes en un duelo. Se hacía preguntas,
no cómodas, sino necesarias. ¿Hacia dónde me dirigí con intención hoy y hacia dónde me dejé llevar? ¿En qué aspectos fui perspicaz y en cuáles fui torpe? ¿Qué hice hoy de lo que el hombre en el que me estoy convirtiendo se sentiría orgulloso y qué hice que le decepcionaría? No se estaba castigando con esas preguntas. Esa es una distinción crucial. El autocastigo y el autoexamen no son lo mismo, y confundirlos es uno de los errores más comunes y destructivos que puede cometer una persona en el camino de la transformación. El castigo mira hacia atrás y genera vergüenza. El autoexamen mira hacia atrás para generar datos, información objetiva, clara y práctica sobre la brecha entre quién eres y quién eres capaz de ser. Musashi estaba recopilando datos. Cada tarde. Durante décadas. Y esta es la base de lo que quiero compartir con ustedes hoy. No una rutina matutina. Ni una lista de suplementos, ni un sistema de productividad, ni un método de 5 pasos. De eso hay de sobra, y si los métodos fueran suficientes, el mundo estaría lleno de personas transformadas. Pero no lo es. Porque los métodos sin filosofía son solo un adorno. Se ven bien organizados en el papel, pero se desmoronan en 2 semanas en la vida real. Lo que ofrece Musashi no es un marco de trabajo. Es una filosofía de la noche, basada en 3 principios tan sencillos que, al contártelos, tu primer impulso podría ser descartarlos. Resiste ese impulso. La sencillez no es debilidad. Una hoja de un solo filo es más simple que un arma compleja, e infinitamente más letal en manos expertas. Este es quizás el cambio de perspectiva más radical en toda la filosofía de Musashi, y es el que requiere el mayor esfuerzo mental deliberado para ser interiorizado. Estamos condicionados, por la cultura, por la costumbre, por la estructura del día a día, a experimentar la tarde como la conclusión de lo que ya ha sucedido. El día ha terminado. La tarde es la recompensa. La noche es el suspiro de alivio tras el esfuerzo. Y dentro de ese marco, tiene todo el sentido del mundo llenarla con aquello que menos te exija, porque ya lo has dado todo y ahora mereces descansar. Musashi rechazó por completo este planteamiento. No el resto, sino el encuadre. Comprendió, con la claridad que da observar a los hombres prepararse para la batalla y presenciar sus fracasos, que la noche no es el final del día, sino la preparación para el mañana. Cada pensamiento antes de dormir, cada emoción que se experimenta, cada imagen que captan los ojos, cada conversación que la mente repite. Todo ello se incorpora al sistema que generará la versión de uno mismo del mañana. La noche no es el final de la historia, sino el comienzo del siguiente capítulo. Cuando realmente asimilas esto, no intelectualmente, sino visceralmente, de una manera que transforma tu comportamiento en lugar de simplemente generar pensamientos interesantes, todo cambia. La pregunta que te haces a las 9 de la noche ya no es qué quiero hacer para relajarme, sino qué necesita mi yo del mañana de esta noche. Son preguntas completamente distintas. Y dan lugar a veladas completamente distintas. La cultura moderna mantiene una relación profundamente confusa con la quietud. O bien lo romantizamos, convirtiéndolo en imágenes estéticas de monjes en las montañas y velas en habitaciones oscuras, o bien lo patologizamos. Tratando la incapacidad de permanecer sentado en silencio como una peculiaridad de la personalidad en lugar de un síntoma de una mente que ha perdido la capacidad de estar presente consigo misma. Musashi no tenía paciencia para ninguna de las dos confusiones. Para él, la quietud era una habilidad. Una habilidad exigente, disciplinada y cultivada, con requisitos similares a los de la esgrima. No se adquiría sin más. Se practicaba. Se era malo antes de dominarla. Uno se sentaba con la incomodidad de una mente que quería moverse, reaccionar, llenar cada silencio de ruido, y aún así mantenía la quietud. Como quien sostiene una espada en posición de guardia cuando cada músculo del cuerpo clama por atacar. Y lo que sucede en esa quietud, esto es lo que descubrió Musashi y lo que la neurociencia ha confirmado desde entonces, es que la mente comienza a revelarse. Los pensamientos que estaban sepultados bajo el ruido del día comienzan a aflorar. Los patrones que no podías ver mientras estabas inmerso en ellos se hacen visibles. La claridad que era imposible mientras estabas en movimiento se hace accesible en el momento en que te detienes. Esto no es meditación para aliviar el estrés. Esto es interrogación como transformación. 15 minutos de auténtica quietud al final del día, no la quietud de mirar fijamente una pantalla, ni la quietud de quedarse dormido.
sino la quietud activa e intencional de una mente volcada hacia sí misma, valen más para tu transformación a largo plazo que 3 horas consumiendo contenido sobre transformación. No puedes convertirte en Musashi solo leyendo. Tienes que sentarte como se sentaba Musashi. Aquí es donde la filosofía de Musashi se cruza con algo que la psicología del rendimiento moderna lleva décadas intentando cuantificar y que ha confirmado de forma sistemática. A nivel neurológico, la mente no distingue entre una experiencia vívidamente imaginada y una real. Cuando se ensaya una acción, física, mental y emocionalmente, con suficiente especificidad e intensidad, las vías neuronales que se activan son casi idénticas a las que se activan durante la ejecución real de dicha acción. Por eso los atletas de élite visualizan. Por eso los cirujanos ensayan mentalmente procedimientos complejos antes de realizarlos. Por eso los soldados entrenan no solo en técnica física, sino también en la simulación mental de escenarios de combate. Musashi lo sabía. No en el lenguaje de la neurociencia, sino en el lenguaje del guerrero. Comprendió que el hombre que pasa la noche repasando la derrota, reviviendo fracasos, sumido en la ansiedad, alimentando su mente con imágenes de insuficiencia, llegará al día siguiente ya derrotado. Y el hombre que pasa la noche perfeccionando su maestría, no fantaseando, no soñando despierto, sino visualizando de forma deliberada, específica y rigurosa la ejecución precisa de la persona en la que se está convirtiendo, llegará al día siguiente con una ventaja que ninguna motivación matutina puede igualar. Porque la motivación se desvanece. La arquitectura no. Y lo que construyes en tu mente durante las horas tranquilas de la noche se convierte en la arquitectura de la persona que despierta a la mañana siguiente. Esto no es inspiración. Esto es construcción. Y estos 3 principios juntos, la reinterpretación de la noche como preparación, la práctica de la quietud activa y el ensayo nocturno del yo que uno está construyendo, forman la base de lo que Musashi practicaba en esa cueva. Y lo que lo transformó de un luchador talentoso en algo mucho más excepcional y perdurable. Un hombre que había dominado por completo la relación entre su mundo interior y sus resultados externos. Ese dominio está a tu alcance. Mañana no. Esta noche. Quiero hablarles de un hombre llamado Kenji. No era un samurái. Ni un filósofo. Ni alguien nacido en la disciplina ni criado en un entorno que hiciera inevitable la excelencia. Kenji era un hombre común y corriente, de unos 30 y tantos años, con un trabajo que le permitía pagar las cuentas pero que le exigía su alma como parte del trato. Viviendo en un pequeño apartamento en Osaka. Despertando cada mañana con ese tipo de agotamiento particular que nada tiene que ver con el cansancio físico y todo que ver con el peso lento y aplastante de una vida que parece que te sucede en lugar de construirla tú mismo. No estaba en crisis. Ese es el detalle importante. Paradójicamente, suele ser más fácil responder a una crisis que a la situación en la que se encontraba Kenji, porque la crisis genera urgencia y la urgencia genera acción. Lo que Kenji tenía era algo mucho más peligroso que una crisis: comodidad. Una comodidad tolerable, adormecedora, suficiente. De esas que no duelen lo suficiente como para forzar un cambio, pero que duelen lo suficiente como para consumirte por dentro con el paso de los años. Llevaba mucho tiempo queriendo cambiar. Tenía los libros. Tenía los pasajes subrayados, las páginas dobladas, las notas que había tomado viendo vídeos de YouTube sobre disciplina, mentalidad y la filosofía de los grandes hombres. Podía citar a Musashi. Podía explicar el concepto de Ichigo Ichie, la idea de que cada momento existe solo una vez y debe vivirse con plena conciencia y total intención. Lo comprendía intelectualmente con una sofisticación que habría impresionado a cualquiera que lo escuchara. Y entonces dejaba el libro, cogía el teléfono y pasaba las 2 horas siguientes observando cómo vivían otras personas. Esta es la brecha que destruye más potencial que cualquier obstáculo externo. La brecha entre el saber y el ser. Una noche, y esta fue la noche que lo cambió todo, aunque en ese momento no le pareció importante. Como suele ocurrir con casi todos los momentos verdaderamente significativos en la vida de una persona, Kenji hizo algo diferente. No fue algo radicalmente diferente. No fue el tipo de cambio que se anuncia con bombos y platillos. Simplemente dejó su teléfono al otro lado de la habitación antes de sentarse a la mesa después de cenar. Eso fue todo. Esa fue toda la intervención. Dejó el teléfono al otro lado de la habitación, se sentó en su silla y no tenía absolutamente nada que hacer.
Y durante los primeros 17 minutos, miró la hora 2 veces, lo cual, en cierto modo, frustró el propósito, pero así son los comienzos reales, no los pulcros y dramáticos de las películas. Su mente fue una agonía. Cada pensamiento incómodo que había logrado evitar con la anestesia de navegar por Internet volvió con la fuerza del agua que desborda una represa rota. La conversación que no había tenido con su padre en 3 años. El proyecto que había estado posponiendo durante 8 meses. La versión de sí mismo que se había prometido alcanzar, acumulando silenciosamente pruebas de que la promesa era una mentira. Se sentó a asimilarlo todo. No porque fuera fuerte. Porque no tenía a dónde ir. Y entonces, alrededor del minuto 18, como las tormentas que de repente y sin previo aviso se calman, algo cambió. El torrente de pensamientos incómodos no cesó, pero disminuyó. Y en esa disminución de la velocidad, surgió algo más. No paz, exactamente. Claridad. Una claridad fría, precisa, casi quirúrgica, sobre un asunto específico. Sabía exactamente lo que tenía que hacer al día siguiente. No en un sentido vago y motivacional. No era la aspiración difusa de necesito ser más disciplinado. Sabía, con la precisión que solo surge de la verdadera quietud, cuál era el primer paso exacto de la acción que había estado evitando durante 8 meses. Podía verlo. El correo electrónico que debía escribir. Las palabras que debía contener. La hora de la mañana en que lo escribiría. Se durmió aferrándose a esa claridad como a algo frágil y valioso. Se despertó y escribió el correo electrónico. Esta no es una historia sobre un correo electrónico. Es una historia sobre lo que sucede cuando dejas de llenar cada momento de tranquilidad con ruido y comienzas a permitir que tu propia mente te muestre lo que ya sabe. Porque esto es algo que Musashi comprendió y que la psicología moderna ha confirmado, en cierto modo, ya sabes cuál es tu próximo paso. Siempre lo has sabido. La información está ahí, reunida y esperando, oscurecida no por la ignorancia, sino por el incesante y agotador ruido estático de una vida vivida con la máxima estimulación. El silencio no te da la respuesta. Elimina todo lo que lo ocultaba. Kenji no se transformó de la noche a la mañana. Sería una historia satisfactoria, pero deshonesta, y las historias deshonestas, por muy satisfactorias que parezcan en el momento, son inútiles como guía. La verdadera transformación se produce como un río que esculpe un cañón, no mediante una explosión dramática, sino a través del contacto paciente, constante y diario con la misma superficie. Lo que cambió para Kenji no fue una sola noche. Se decidió convertir la velada en un ensayo. La segunda noche fue más difícil que la primera en un sentido particular. La primera tenía la frescura de la novedad y la segunda era simplemente disciplina sin esa novedad. Se sentó de nuevo. Esta vez por más tiempo. Se hizo las 3 preguntas de Musashi: ¿dónde se había movido con intención? ¿Dónde se había desviado? ¿Qué había hecho que el hombre en el que se estaba convirtiendo respetaría? Anotó las respuestas. No en un diario con una hermosa cubierta de cuero y un sistema elaborado. En una libreta sencilla con un bolígrafo barato. Porque el instrumento nunca importa. Solo importa la práctica. Al final de la primera semana, algo sutil había cambiado. No eran sus circunstancias las que cambiaban, eran idénticas. El mismo trabajo, el mismo apartamento, la misma vida vista desde fuera. Pero en su interior había empezado a transformarse. Dormía diferente. No más tiempo, sino diferente. Dormía más profundamente, más reparador. Como si la calidad de su estado mental en las horas previas al sueño afectara directamente al procesamiento inconsciente que su cerebro realizaba mientras dormía. Se despertaba con una cualidad mental específica que no había experimentado en años. No era energía propiamente dicha. Más bien una sensación de dirección. Una orientación que persistía durante la mañana en lugar de desvanecerse en cuanto aparecía la primera dificultad del día. Al final de la tercera semana, la gente a su alrededor notó algo que no sabían cómo describir. Su colega comentó que lo veía diferente. Su amigo le preguntó si había empezado a hacer ejercicio. Su jefe, en un breve e insignificante momento que Kenji casi pasó por alto, le dijo que últimamente su trabajo tenía una concentración que antes no tenía. Nada externo había cambiado. Todo lo interno lo tenía. Al cabo de 90 días, y quiero ser preciso al respecto porque la precisión importa.
Porque 90 días no es una metáfora sino un plazo biológico real durante el cual los nuevos patrones neuronales se consolidan en una arquitectura permanente o se disuelven de nuevo en el ruido. Al cabo de 90 días, Kenji había logrado algo que 4 años de lectura sobre el cambio no habían producido. Se había vuelto diferente. No era perfecto. No estaba terminado. No había alcanzado la maestría absoluta. Pero sí era genuina, tangible e irreversiblemente diferente. La práctica vespertina se había vuelto tan natural, tan integrada en su ser, que omitirla se sentía como saltarse una comida. No era una falta moral. Simplemente estaba mal. Simplemente era incompatible con las necesidades reales del cuerpo. El teléfono seguía ahí. Las distracciones seguían llamando. Pero llamaron a alguien que había transformado la relación entre su mente y el silencio, y esa relación, una vez reconstruida de verdad, es casi imposible de perder. Porque no se puede ignorar lo que la quietud revela. No se puede volver a la cómoda indiferencia una vez que se ha experimentado de lo que es capaz la propia mente cuando se le proporcionan las condiciones que realmente necesita. Kenji no es un hombre famoso. No aparecerá en los libros de historia. No ganó 61 duelos ni escribió textos que perduraran durante 4 siglos. Pero hizo algo que, a su manera discreta, requiere tanta valentía como cualquier cosa que Musashi haya enfrentado en un campo de duelo. Se sentó a solas consigo mismo. Cada tarde. Hasta que se convirtió en alguien con quien valía la pena sentarse a conversar. Y ese acto específico, poco glamuroso y profundamente difícil de confrontación personal diaria, es el puente entre la persona que eres ahora mismo y la persona en la que te has estado diciendo a ti mismo que eres capaz de convertirte. El puente se construye noche a noche. Una pregunta sincera a la vez. Una noche de quietud voluntaria en lugar de un entumecimiento voluntario a la vez. Y comienza, no el próximo lunes, no después de que pase el próximo periodo difícil. No cuando las circunstancias finalmente se alineen de una manera que las circunstancias nunca logran alinearse del todo, comienza esta noche. Contigo. En silencio. Una vez que todo lo demás esté hecho. Antes de darte estos pasos, necesito decir algo que la mayoría de la gente pasa por alto, y precisamente por eso la mayoría de la gente consume consejos prácticos. Se siente brevemente energizada por ellos y luego regresa a sus patrones anteriores en 72 horas como si el consejo nunca hubiera existido. Estos pasos no son rutinarios. Una rutina es algo que se sigue. Algo externo. Algo que figura en una lista, que se marca automáticamente y que proporciona la satisfacción de cumplir con lo establecido. Sin que necesariamente se obtenga el resultado más profundo que se suponía que debía lograr. Las rutinas son útiles, pero son el medio, no el destino. Y muchas personas se encariñan con el medio y olvidan por completo que éste debía llevarlas a algún lugar. Lo que estoy a punto de darte es una práctica. La diferencia no es semántica. Una rutina se realiza. Una práctica se integra. Una rutina se puede ejecutar en piloto automático. Una práctica exige presencia constante, porque en el momento en que se vuelve automática, en el momento en que se realizan los movimientos sin una verdadera implicación, deja de funcionar. No porque los pasos sean incorrectos, sino porque uno se ha desconectado mientras su cuerpo continúa realizando los pasos. Musashi hizo esta distinción constantemente en sus escritos. No le interesaban los hombres que dominaban la técnica. La técnica sin presencia, escribió, es como un cadáver empuñando una espada. Le interesaban los hombres que podían vivir plenamente, de forma completa y peligrosa, en lo que hicieran, ya fuera un duelo. Una pincelada o simplemente sentarse a solas con sus pensamientos en la oscuridad. Traslada esa cualidad a lo que sigue. No es actuación. Es presencia. 60 minutos antes de la hora a la que te imaginas dormir, no cuando te sientes cansado, ni cuando termina el programa, ni cuando miras el reloj y te das cuenta de que es tarde. Sino de forma deliberada, intencionada, a una hora que has elegido con antelación, te desconectas. El teléfono va a otra habitación. No boca abajo sobre la mesa. No en silencio en la mesita de noche. A otra habitación. Esto no es una sugerencia sobre higiene del tiempo frente a la pantalla. Se trata de romper la disponibilidad psicológica de la vía de escape. Cuando el teléfono está al alcance, la tentación no solo está presente, sino que es muy fuerte.
Requiere una fuerza de voluntad activa para resistir, y la fuerza de voluntad es precisamente el recurso que más se agota al final de un largo día. Cuando el teléfono está en otra habitación, la tentación sigue ahí, pero requiere movimiento para ceder a ella. Y esa pequeña barrera física, ese retraso de 3 segundos entre el impulso y la acción, es suficiente para interrumpir el alcance automático que se ha condicionado en nuestro sistema nervioso tras años de repetición. Apaga la televisión. Apaga la música, no toda la música, pero sí cualquier cosa con letra, cualquier cosa que desvíe tu atención hacia afuera en lugar de permitir que se centre en ti mismo. Lo que estás haciendo en este momento no es privación. Estás creando un espacio seguro. Estás construyendo las condiciones que hacen posible todo lo que sigue, porque todo lo que sigue requiere una mente que ha comenzado el proceso de aquietamiento. Y una mente serena no se puede lograr solo con fuerza de voluntad. Requiere la eliminación de los estímulos que la mantienen artificialmente elevada. Dedica 5 minutos a simplemente existir en el silencio antes de pasar al siguiente paso. 5 minutos de nada. Solo tú, la habitación y el sonido de tu propia respiración. Esto resultará incómodo las primeras veces. Esa incomodidad no significa que algo ande mal. Significa que tu sistema nervioso se ha habituado tanto a la estimulación externa que su ausencia se percibe como una amenaza. Permítete sentir incomodidad. Acepta la incomodidad como lo hacía Musashi al mantener una posición de guardia más allá del límite de la comodidad física, no porque la incomodidad sea placentera, sino porque al otro lado hay algo que sí lo es. Coge un cuaderno. Cualquier cuaderno. Ábrelo en una página en blanco. En la parte superior de la página, escribe la fecha de hoy. Nada complicado. Solo la fecha, porque fechar tus entradas crea una cronología, y las cronologías hacen visible el progreso. Y el progreso visible es uno de los motivadores más poderosos para una mente humana que intenta mantener un cambio de comportamiento a largo plazo. Luego, escribe las respuestas a 3 preguntas. No las escribas a máquina, escríbelas a mano. El acto físico de escribir a mano activa el cerebro de manera diferente a como lo hace el teclado. Es más lento, lo que te obliga a pensar con más detenimiento. Es más personal, lo que produce respuestas más sinceras. Y crea un testimonio físico de tu vida interior que tiene un peso y una permanencia que un archivo digital simplemente no tiene. Primera pregunta, ¿hacia dónde me dirigí con intención hoy y hacia dónde me dejé llevar? Esta no es una pregunta sobre productividad. No se trata de si completaste tu lista de tareas, alcanzaste tus objetivos o tu desempeño fue adecuado según cualquier estándar externo con el que se mida tu día. Se trata de algo más fundamental, en los momentos en que tuviste que elegir entre la intención y la inercia. Entre la acción que se alineaba con la persona en la que te estás convirtiendo y la alternativa más fácil y cómoda, ¿cuál elegiste? Sé específico. Las respuestas vagas son cómodas e inútiles. Decir hoy estuve bastante concentrado no te dice nada. En cambio, decir dediqué 40 minutos a una tarea realmente importante antes de revisar mis mensajes. Y luego perdí la tarde respondiendo mensajes sin poder retomar el trabajo que requería concentración te lo dice todo. La información valiosa reside en la especificidad. Segunda pregunta, ¿qué hice hoy que el hombre, o la mujer, en qué me estoy convirtiendo respetaría? Esta pregunta es engañosamente poderosa porque obliga a un cambio de perspectiva. Te pide que evalúes tu día no desde dentro, no desde el punto de vista agotado, subjetivo y emocionalmente afectado de alguien que acaba de vivirlo, sino desde fuera. Desde la perspectiva de la persona en la que te estás convirtiendo. Esa persona tiene estándares. Esa persona tiene una idea clara de lo que constituye un esfuerzo genuino frente a un desempeño mediocre. Deja que esa persona evalúe el día de hoy con honestidad y sin crueldad. Escribe al menos una cosa. En los peores días, cuando la respuesta sincera parezca insignificante, busca con más ahínco. Siempre hay algo, un momento de paciencia, un pequeño acto de disciplina, una decisión acertada, aunque sea insignificante. Encontrarlo es importante. No porque necesites sentirte bien contigo mismo, sino porque entrenar tu atención para detectar evidencias de progreso es en sí mismo una habilidad. Y una habilidad que se desarrolla enormemente a lo largo de 90 días. No es una lista de prioridades. Es una sola cosa. Lo más importante, lo más evitado, lo más constantemente pospuesto que requiere el día siguiente.
Anótalo con total precisión, no trabajar en el proyecto, sino dedicar los primeros 90 minutos de la mañana a la sección inicial del proyecto antes de abrir el correo electrónico. La precisión transforma una intención en un plan, y los planes perduran durante la mañana como las intenciones rara vez lo hacen. Dedica 15 minutos a estas 3 preguntas. No 5, sino 15. Dale a tu mente el tiempo necesario para ir más allá de las respuestas superficiales que surgen primero, que casi siempre son las más cómodas. Las que protegen tu ego en lugar de impulsar tu crecimiento. Las verdaderas respuestas están más allá de esas. Requieren unos minutos de indagación paciente para salir a la luz. Cierra el cuaderno. Siéntese cómodamente, no se acueste, porque acostarse invita al sueño, y lo que está a punto de hacer requiere un nivel de atención plena que la posición horizontal dificulta mantener. Cierra los ojos. Y durante los próximos 10 minutos, vas a hacer algo que te resultará extraño la primera vez que lo hagas y que se convertirá en una de las herramientas más poderosas a tu disposición cuando lo hagas por 30ª vez. Vas a conocer a la persona en la que te estás convirtiendo. No te dejes llevar por la fantasía. No sueñes despierto con un yo futuro idealizado de una manera vaga, agradable y motivacional. Los construirás con la precisión de un arquitecto que trabaja con medidas exactas. Verás lo que ven al despertar por la mañana. Sentirás lo que sienten a lo largo del día. Observarás cómo manejan las situaciones específicas que actualmente te desafían, los momentos de tentación, los momentos de dificultad, las conversaciones que requieren valentía. Las mañanas en las que falta la motivación y solo la disciplina debe cargar con el peso. Observa a esta persona. Estúdialos. Y entonces, este es el paso que la mayoría de la gente no llega a dar, conviértete en ellos. Mentalmente, ponte en su lugar. Siente la calidad de su atención. La firmeza de su respiración bajo presión. La forma en que se comportan durante una conversación difícil. La manera en que comienzan la mañana sin dudar, sin la lucha interna sobre si hoy es el día en que realmente cumplirán con lo prometido. Adopta esa versión de ti mismo durante 10 minutos cada noche. Musashi denominó a esta práctica, ver a través de los ojos de la estrategia, la disciplina de experimentar la propia vida desde la perspectiva del dominio. En lugar de desde la perspectiva de la lucha interna. Y lo que hace, a nivel neurológico, es empezar a hacer que esa versión de uno mismo resulte familiar. Alcanzable. Real. No una aspiración, sino una realidad. Porque la mente se dirige hacia aquello que ensaya. Siempre. Sin excepción. Y cuando la versión de ti que despierta mañana ha pasado la noche anterior habitando, aunque sea brevemente, aunque sea imperfectamente. Incluso en los primeros días cuando la visualización es borrosa y se va disolviendo, la huella neurológica de en quien te estás convirtiendo. La brecha entre quien eres y quien pretendes ser comienza a cerrarse. No porque tú lo hayas querido cerrar. Porque lo ensayaste a puerta cerrada. Cada tarde. Durante 90 días. Antes de permitirte dormir, abre el cuaderno por última vez. Al final de la página, debajo de las 3 preguntas que respondiste, debajo de lo que escribiste, escribe una sola frase. Una sola frase. Comienza con las mismas 4 palabras cada noche, y esas 4 palabras no son arbitrarias. Se eligen porque activan una cualidad específica de compromiso mental que las intenciones vagas no logran. Las 4 palabras son, mañana estaré. Mañana seré yo quien empiece antes de estar preparado. Mañana seré yo quien guarde silencio cuando la provocación le incite a soltarlo. Mañana seré yo quien haga primero lo difícil, antes de que el día tenga la oportunidad de justificar lo más fácil. Mañana estaré. Escríbelo. Léelo una vez. Cierra el cuaderno. Esto no es una afirmación en el sentido desvirtuado de la palabra, la repetición de frases agradables que no guardan relación con el comportamiento real. Esto es un contrato. Un contrato específico, escrito y fechado entre la persona que eres esta noche y la persona que despertará en tu cuerpo mañana por la mañana. Y el acto de escribirlo, de darle existencia física en una página que seguirá ahí por la mañana, crea una forma de responsabilidad que la mera intención mental jamás podrá lograr. Mañana por la mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, abre el cuaderno. Lee lo que escribiste. Y deja que la persona que prometiste ser ayer sea la primera versión de ti mismo con la que te encuentres hoy.
Una vez cerrado el cuaderno, una vez escrita la única intención, queda un último paso. Y es la más sencilla. Y es la que la mayoría de la gente tendrá más tentación de omitir. No contestes el teléfono. No revisar una cosa. No enviar un mensaje. No mirar una notificación que se ha ido acumulando silenciosamente en un rincón de tu conciencia y que te llama con esa urgencia específica y de baja frecuencia que solo las notificaciones no leídas pueden generar. No lo recojas. Porque todo lo que acabas de construir, la quietud, la introspección, la visualización, la intención, reside en un estado mental particular, frágil como todo lo verdaderamente valioso. Te llevó 30 minutos construirlo. Puede desmoronarse en 30 segundos con el estímulo equivocado en el momento inoportuno. La luz azul no es el enemigo. El contenido es el enemigo. En el momento en que vuelves a entrar en el flujo de las urgencias, las opiniones y el ruido ajenos, sacas tu mente de la introspección que cultivaste cuidadosamente durante 30 minutos y la devuelves al estado externo, reactivo y estimulado, que es precisamente lo opuesto a lo que tu cerebro dormido necesita para funcionar correctamente. Protege el estado que ha construido. Duerme dentro. Deja que tu mente inconsciente pase la noche trabajando con el material que le proporcionaste, la auditoría honesta, la visualización vívida. La intención clara, en lugar de procesar lo último que viste en una pantalla. Este es el paso que diferencia a las personas que siguen esta práctica y notan la diferencia en 2 semanas de las que la siguen y se preguntan por qué no funciona. La tarde es un contenedor. Cada paso forma parte del contenedor. Y un recipiente con un agujero, por pequeño o breve que sea, no contiene nada. Para resumirlo con total claridad, porque la claridad es lo que sobrevive a la brecha entre la lectura y la práctica, aquí está toda la práctica vespertina en su forma más simple. 60 minutos antes de dormir, llamar por teléfono a otra habitación. Apagar la televisión. 5 minutos de silencio. No se requiere nada más. La auditoría de 3 preguntas, 15 minutos, cuaderno abierto. Fecha en la parte superior. 3 preguntas respondidas con precisión y honestidad. No se trata de actuación. Se trata de la verdad. Visualización de Musashi, 10 minutos, con los ojos cerrados. La persona en la que te estás convirtiendo se construye con todo lujo de detalles. Adéntrate en su interior. Habita su mentalidad. Visualiza el mañana a través de sus ojos. La intención única, 2 minutos, 4 palabras, mañana seré. Una frase. Específica. Escrita. Fechada. No negociable. La protección del sueño, libreta cerrada. Teléfono intacto. El sueño surgió del estado que creaste, no de una pantalla. Tiempo total, aproximadamente 30 minutos. Días totales necesarios para que se vuelva automático, aproximadamente 21. Número total de días necesarios para que se produzca una transformación medible, visible e irreversible, 90. 30 minutos por noche. 90 días. Esa es toda la inversión. Y lo que se obtiene a cambio, el interés compuesto de una mente que ha sido cultivada intencionalmente cada noche durante 3 meses. La arquitectura neuronal de una persona que ha practicado la disciplina hasta que ésta se convirtió en su identidad. La confianza tranquila e inquebrantable de alguien que ha cumplido una promesa consigo mismo cada noche durante 90 días y, por lo tanto, sabe, no espera sino sabe. Que es capaz de cumplir sus promesas, lo que se obtiene a cambio no es comparable a la inversión. Nada que importe lo es. Musashi lo entendió. Dedicó décadas a realizar inversiones que el mundo no podía ver, en cuevas, en bosques. En las horas de tranquilidad después de que terminaban los combates, y lo que produjeron esas inversiones invisibles fue una maestría tan completa, tan total. Tan arraigada en su ser que se expresaba sin esfuerzo e inevitablemente en todo lo que hacía. Eso es lo que estás construyendo. No es un hábito. No es una rutina. Un yo. Una noche a la vez. Existe una pregunta que ha acompañado a la humanidad a través de todas las civilizaciones, todos los siglos, todas las tradiciones filosóficas que han intentado comprender qué significa estar vivo. Ser consciente y ser capaz de elegir. No es una pregunta complicada. De hecho, su simplicidad es precisamente lo que hace que sea tan difícil responder con honestidad. La pregunta es la siguiente: ¿quién vive realmente tu vida?
No se trata de quien crees que lo está viviendo, ni de quien aparenta vivirlo desde fuera, el nombre en la puerta, el rostro en la fotografía, la voz que habla en las conversaciones y se presenta con tu nombre, sino de quien dirige realmente, de verdad, en el sentido más profundo y trascendental de la palabra, la experiencia que se desarrolla momento a momento dentro de la única existencia que jamás tendrás. Porque esto es lo que descubrió Musashi, y lo que todo filósofo serio, guerrero, monje y auténtico estudioso de la naturaleza humana ha descubierto de forma independiente. A través de culturas y siglos tan separados entre sí que la convergencia de sus conclusiones no puede ser una coincidencia, esto es lo que todos encontraron cuando examinaron esta cuestión con total honestidad. La mayoría de la gente no está viviendo su vida. Sus vidas son vivirlas. Esta distinción suena poética. Suena como algo significativo en el momento de la lectura, que se desvanece en cuanto se deja el libro y se regresa a la rutina diaria. Pero quiero resistirme a esa desaparición. Quiero profundizar en esta distinción hasta que se convierta en algo más que poesía, hasta que se convierta en una lente a través de la cual se pueda ver la propia vida con una claridad incómoda, pero absolutamente necesaria. ¿Qué significa para ti vivir tu vida? Esto significa que los pensamientos que surgen en tu mente ahora mismo no son pensamientos que hayas elegido. Son pensamientos generados por el patrón acumulado de cada estímulo que tu cerebro ha recibido, cada contenido consumido, cada conversación asimilada. Cada noche dedicada a la estimulación pasiva en lugar del cultivo activo. Sientes que son tuyos porque surgen dentro de tu cráneo y hablan con tu voz. Pero fueron creados por la suma de tus entornos, tus hábitos, tus patrones predeterminados. Tus patrones inconscientes sobre donde diriges tu atención y que permites que ocupe las horas en las que nadie te exige nada en concreto. Esto significa que las emociones que experimentas ante los acontecimientos del día no son respuestas que hayas elegido. Son reacciones automáticas y condicionadas, el resultado predecible de un sistema nervioso que fue entrenado, en su mayoría sin tu participación consciente, para interpretar ciertas situaciones de determinadas maneras. La ira que surge cuando te critican. La ansiedad que aparece ante la incertidumbre. El desánimo que sigue a un revés. Estas emociones no te definen. Son la programación que se ejecuta en tu sistema nervioso. Significa que las acciones que emprendes, y, más importante aún, las que constantemente dejas de realizar. Las que permanecen en la lista de pendientes del mañana y nunca llegan a la de hoy, no son faltas de voluntad. Deseas cambiar. El deseo es genuino, real y persistente. Son faltas de autoría. Todavía no has asumido plenamente el rol de quien escribe la historia, porque la historia se ha estado escribiendo sola durante tanto tiempo que la idea de tomar la pluma parece audaz. Casi arrogante. ¿Quién eres tú para decidir, con intención y deliberación, en qué tipo de persona te conviertes? La respuesta de Musashi a esa pregunta fue la misma a la que ha llegado toda tradición seria del desarrollo humano, expresada en diferentes idiomas y con diferentes metáforas, pero que apunta a la misma verdad irreductible. Eres la única que puede. Y si no lo haces, si renuncias a esa autoría, si dejas la pluma sobre la mesa y permites que el impulso de tus hábitos, entornos y patrones predeterminados no examinados continúen escribiendo la historia, alguien o algo la escribirá por ti. El algoritmo la escribirá. La cultura la escribirá. El camino de menor resistencia la escribirá. Y lo que escriben esas fuerzas no es malicioso. Simplemente es indiferente a tu potencial. Está optimizado para tu consumo continuo, tu pasividad continua, tu cómoda insuficiencia continua. Porque una persona que ha asumido la autoría total de su propio desarrollo es una persona que necesita mucho menos del mundo exterior, y el mundo exterior, en su forma actual, no está particularmente interesado en producir más personas así. Este es el núcleo filosófico de lo que Musashi estaba haciendo en esa cueva. Se negaba a permitir que nada más que su propio yo, el más riguroso, el más honesto y el más exigente, escribiera la historia de en quien se estaba convirtiendo. Cada tarde. Sin excepción. Sin negociación. Sin el cómodo compromiso de casi hacerlo, de hacer una versión más ligera. De hacerlo durante 2 semanas y luego dejar que se disuelva silenciosamente de nuevo en la vida cotidiana que siempre estuvo ahí, esperando pacientemente. Ofreciendo su familiar comodidad como un viejo abrigo que ya no queda pero que todavía se siente como en casa. Ahora quiero contarles algo sobre la disciplina que contradice casi todo lo que les han dicho al respecto.
La disciplina no es lo que la mayoría de la gente piensa. La mayoría de las personas experimentan la disciplina como una fuerza aplicada contra uno mismo. Una restricción. Una negación. La supresión a ultranza de lo que realmente se desea en aras de lo que se supone que se debe desear. Y experimentada de esa manera, como oposición, como guerra interna, como la constante y agotadora batalla entre el yo que quiere mejorar y el yo que quiere descansar, la disciplina es, en efecto, brutal. Es insustainable. Consume la fuerza de voluntad como el fuego consume el papel, de forma intensa y breve, sin dejar más que cenizas y el silencioso retorno al viejo patrón. Por eso fracasa la mayoría de las disciplinas. No porque quien lo intenta sea débil, sino porque intenta lo incorrecto, luchar contra sí mismo en lugar de transformarse, ganar batallas en vez de poner fin a la guerra. Lo que Musashi practicaba, y lo que el ritual vespertino que les he explicado pretende cultivar, es algo categóricamente diferente de ese tipo de disciplina. Es lo que los japoneses llaman hacer. El camino. El acto de actuar no es disciplina aplicada a un yo que se resiste. Es la alineación gradual, paciente y constante del yo con su naturaleza más elevada, hasta que la resistencia se disuelve, no porque haya sido vencida, sino porque se ha superado. Hasta que la persona que tuvo que luchar para sentarse en silencio durante 15 minutos se convierte en la persona para quien sentarse en silencio es tan natural como respirar. Hasta que la persona que tuvo que resistirse al teléfono se convierte en la persona que simplemente ya no siente su atracción con la misma urgencia, no porque la haya reprimido, sino porque ha construido algo en su interior que es más interesante que lo que el teléfono ofrece. Se trata de una transformación a nivel de identidad, más que de comportamiento. Y es el único nivel en el que la transformación es permanente. Cambiar el comportamiento, cambiar lo que haces sin cambiar quién eres, es como pintar sobre el óxido. Se ve mejor al instante, pero inevitablemente se deteriora. Porque el óxido sigue ahí, debajo, haciendo lo que hace, y la pintura nunca fue una solución. Fue solo un arreglo superficial. Un aplazamiento. El cambio de identidad, cambiar quién eres a nivel de la percepción genuina que tienes de ti mismo, es como reemplazar el metal por completo. Requiere más. Lleva más tiempo. No se puede apresurar, fingir ni atajar. Pero una vez hecho, no se oxida. Porque el nuevo material no tiene las propiedades que hicieron posible la oxidación. Los 90 días de los que he estado hablando a lo largo de todo este texto no son 90 días de modificación de la conducta. Son 90 días de reemplazo de identidad. Y el entrenamiento vespertino es el horno. Quiero sentarme contigo un momento a hablar de algo que rara vez se discute en las conversaciones sobre transformación personal, porque es incómodo. Y las conversaciones sobre transformación personal tienden a preferir lo energizante a lo incómodo, lo motivador a lo verdadero. Lo incómodo es esto, convertirse en una persona diferente requiere la muerte de quien eres actualmente. No literalmente. No de forma dramática. No como en las historias que dan lugar a narrativas cinematográficas cautivadoras, sino genuinamente, a nivel de patrones, identidad y la historia acumulada que te cuenta sobre quién eres y de qué eres capaz, la persona que eres ahora mismo debe estar dispuesta a disolverse. A soltar el control sobre el yo familiar. A permanecer en la incertidumbre del espacio intermedio, ese lugar donde la antigua identidad se ha liberado y la nueva aún no se ha consolidado por completo. Que es el lugar más incómodo que un ser humano puede habitar y, a la vez, el más necesario. Musashi llamó a este lugar el vacío. No como algo negativo, sino como la condición esencial para alcanzar el dominio. En el libro de los 5 anillos, el capítulo final, el más breve, el más críptico y el más profundo, se titula El libro del vacío. Y lo que Musashi dice en él, despojado de su contexto histórico y cultural, es esencialmente esto. El maestro es la persona que se ha sentido cómoda en el espacio entre lo que fue y lo que está llegando a ser. Quien ha aprendido a funcionar, a actuar, a moverse con plena entrega y plena presencia, no desde la certeza de quién es, sino desde la claridad sobre la dirección en la que se dirige. El vacío no es la ausencia de nada. Es el vacío como potencial. Es el instante entre la inhalación y la exhalación, la fracción de segundo en que la respiración aún no ha definido su dirección, donde todo es posible y nada es definitivo. Musashi comprendió que el guerrero que puede vivir en ese momento, que no entra en pánico ni se aferra a la certeza, que no se refugia en lo conocido porque lo desconocido le resulta amenazador, ese guerrero es imparable.
No porque haya alcanzado la maestría, sino porque ha hecho las paces con el camino. Para eso se entrena realmente la práctica vespertina. No se trata de productividad, ni de eficiencia, ni de optimizar tu mañana ni de mejorar la calidad de tu sueño, aunque producirá todas esas cosas como resultados secundarios. Te está entrenando para sentirte cómodo en el vacío. Sentarse a solas con uno mismo, con ese yo incompleto, en proceso, aún por definir, sin inmutarse. Sin buscar una vía de escape. Sin llenar el silencio de ruido, porque el silencio revela algo verdadero, y las verdades, al desvelar la brecha entre quién eres y quién aspiras a ser, pueden resultar insoportables. No son insoportables. Son necesarios. Y la persona que puede soportarlas, que puede permanecer noche tras noche en el silencio honesto, incómodo y esclarecedor de su propia exploración interior sin retroceder, es la persona que emerge de 90 días genuinamente transformada. No porque la práctica le haya dado algo que no tenía. Porque reveló algo que siempre había estado ahí. Espera. Debajo del ruido. Debajo de la distracción. Debajo del cómodo entumecimiento de una vida vivida en la superficie. Hay una cosa más que debo decir antes de pasar a la sección final. Y es quizás lo más importante de todo este texto, así que quiero que lo recibas no como motivación, la motivación es como el clima, es cambiante, sino como algo más sólido. Como orientación. Como un punto fijo al que puedes regresar en las noches en que la práctica parezca inútil, cuando los 90 días parezcan interminables. Cuando la brecha entre quién eres y quién quieres ser parezca tan grande que el puente parezca una fantasía. Musashi fracasó. Repetidamente. Públicamente. Sobre asuntos que eran enormemente importantes para él. Perdió su primer duelo a los 13 años, de forma humillante y desastrosa, lo que podría haberlo definido como alguien que no estaba hecho para el camino que había elegido. Pasó años vagando sin rumbo ni victoria, acumulando derrotas y confusión a partes iguales. Cometió errores estratégicos, personales y filosóficos que documentó con la misma honestidad inquebrantable con la que afrontaba sus victorias. Y esto es lo que hizo con cada uno de sus fracasos, se sentó con él. Lo examinó. Extrajo de ella todo lo que tenía que enseñarle, sin autocompasión, sin autoengrandecimiento, sin la reconfortante revisión de la memoria que convierte los fracasos en lecciones solo en retrospectiva. Solo cuando sabemos cómo termina la historia. Se quedó con el fracaso mientras aún estaba reciente. Mientras aún dolía. Mientras tanto, la tentación de apartar la mirada y pensar en otra cosa era absolutamente irresistible. Y lo miró fijamente, como se mira fijamente a un oponente, no para ser destruido por él, sino para comprenderlo tan completamente que nunca más pueda sorprenderte. Esta es la verdad filosófica final que subyace a todo lo que les he presentado hoy. Esta práctica no garantiza un progreso lineal. Es una garantía de una relación honesta con tu propio desarrollo. Y la relación honesta con tu propio desarrollo es el único fundamento sobre el que se ha construido jamás un verdadero dominio por parte de cualquier persona, en cualquier campo, en cualquier siglo. En cualquier cultura. Habrá noches en las que la auditoría revele más fracasos que éxitos. Cuando la visualización se siente vacía, la intención se siente hueca y todo el proceso se siente como una forma elaborada de posponer la admisión de que, de hecho, no eres la persona que quieres ser. En esas noches, especialmente en esas noches, siéntate de todos modos. Escribe de todos modos. Examina de todos modos. Porque las noches más difíciles son las que más importan. Porque la persona en la que te estás convirtiendo no se forja en las noches fáciles, en aquellas en las que la motivación es alta, el progreso es visible y la práctica resulta gratificante. Esa persona se forja en las noches difíciles, en aquellas en las que te presentas no porque te haga sentir bien, sino porque te hiciste una promesa y eres de las que cumplen sus promesas. O bien, y esto quizás sea más preciso, te estás convirtiendo en ese tipo de persona. Una noche a la vez. En silencio. Con el cuaderno abierto. Y el teléfono en la otra habitación. Y el vacío, vasto, incómodo, lleno de todo aquello en lo que aún no te has convertido, se extiende ante ti como un océano que no pide ser cruzado de una sola vez. Solo esta noche. Solo esta noche. Solo esta pregunta honesta fue respondida con este momento irrepetible de atención genuina. Eso es todo lo que Musashi se pidió a sí mismo. Y eso bastó para hacerlo eterno. Hemos recorrido un largo camino juntos en este guión.
No en el sentido habitual de la distancia, ni en millas ni kilómetros, ni en el movimiento físico de un cuerpo a través del espacio, sino en el sentido que realmente importa cuando hablamos de transformación. Hemos viajado hacia nuestro interior. Hemos trascendido la cómoda superficie del lenguaje motivacional y los consejos de productividad para adentrarnos en algo más profundo, que perdura y que transforma aspectos que el contenido superficial no puede alcanzar. Y ahora estamos aquí. Al final. Lo cual, si has entendido algo de lo que realmente enseña la filosofía de Musashi, no es un fin en absoluto. Es un umbral. Y lo que sucede al otro lado de este umbral, si este momento se convierte en uno de los momentos verdaderamente significativos en la historia de quien te estás convirtiendo. O si se convierte en otro contenido consumido y liberado en la vasta acumulación de cosas que has encontrado y sobre las que no has actuado, eso está determinado enteramente por lo que hagas en las próximas 24 horas. No el mes que viene. La semana que viene no. Ni siquiera mañana. Esta noche. Permítanme ser directo con ustedes, algo que la mayoría del contenido no suele ser, porque la mayoría está diseñado para hacerles sentir bien. Y lo que estoy a punto de decir está diseñado para que actúen. No siempre son lo mismo. A veces son opuestos. Y prefiero serles útil a que se sientan cómodos, porque la comodidad sin utilidad es precisamente la situación de la que hemos intentado sacarlos durante todo este texto. Esta es la verdad sobre este momento, ya has sentido esto antes. No necesariamente a partir de este contenido en particular, pero ya has sentido esta inspiración antes. Esta combinación especial de claridad, energía y la convicción genuina de que esta vez las cosas serán diferentes. Que esta perspectiva, esta filosofía, este enfoque es el que finalmente cerrará la brecha entre la persona que eres y la persona en la que te has esforzado por convertirte. Lo has sentido al leer libros. Lo has sentido al ver vídeos. Lo has sentido al final de conversaciones con personas que dijeron justo lo que se debía decir en el momento justo. Y sabes, porque eres lo suficientemente honesto para saberlo, porque la honestidad es parte de la razón por la que estás aquí, que ese sentimiento por sí solo nunca ha sido suficiente. Que la inspiración tiene una vida media. Que en cuestión de horas, a veces minutos, la gravedad cotidiana del día a día se impone y te devuelve a la normalidad y el sentimiento se desvanece. Y la intuición que parecía tan sólida y permanente se disuelve de nuevo en el ruido, y el mañana llega luciendo casi idéntico al ayer. No te digo esto para desanimarte. Te digo esto porque comprender el mecanismo es la única manera de vencerlo. La inspiración se desvanece porque la inspiración es un sentimiento, y los sentimientos son como el clima. Pasan. No se quedan. Y una vida construida sobre la base de sentirse inspirado es una vida que siempre estará a merced de la siguiente fuente de inspiración, perpetuamente consumiéndome, perpetuamente conmovida. Perpetuamente inmutable. Lo que vence al desvanecimiento no es más inspiración. Se trata de una acción inmediata, específica e irreversible que se toma antes de que comience el desvanecimiento. Esto es lo que Musashi comprendió sobre el momento posterior a una revelación. Lo llamó el momento de la verdad, no porque la revelación en sí misma fuera la verdad, aunque lo era, sino porque lo que uno hace inmediatamente después revela algo verdadero sobre sí mismo. Revela si uno es una persona que sabe o una persona que simplemente es. Y la distancia entre estas dos cosas es la distancia entre una vida dedicada a consumir sabiduría y una vida dedicada a encarnarla. Esta noche vas a descubrir cuál eres. Aquí les presentamos nuestro llamado a la acción. No se trata de una lista de compromisos vagos. No es una invitación a dar me gusta, compartir, suscribirse y volver para obtener más contenido que te brindará otra dosis de esa sensación sin exigir nada a quien la experimenta. Se trata de una directiva específica, concreta y con fecha límite que comienza esta noche y no termina hasta que hayan transcurrido 90 días y la persona que lee estas palabras sea genuina y tangiblemente diferente de quien dará el primer paso en las próximas horas. Ve a buscar un cuaderno. No el cuaderno perfecto. No ese que vas a pedir por internet, esperar a que llegue y usar como excusa para empezar la semana que viene. El cuaderno que tienes ahora mismo en casa, el medio usado en el cajón, el sencillo de la oficina, las últimas páginas de cualquier otro libro. El instrumento no importa. Lo que importa es el acto. Ábrelo por la primera página en blanco disponible. Escribe la fecha de hoy en la parte superior. Y luego escribe, a mano,
despacio, con todo el peso de la intención genuina detrás de cada palabra, la respuesta a esta única pregunta. ¿Quién he sido y en quién elijo convertirme a partir de esta noche? No es un párrafo. No es una lista. No es una respuesta estructurada que se vea bien en la página. Es la verdad. Sea lo que sea la verdad para ti, en tu vida, en este momento específico de tu camino. La brecha honesta entre la persona que has estado mostrando ser y la persona que sabes, con una certeza que subyace a todas las excusas y explicaciones razonables que eres capaz de ser. Escríbelo. Léelo una vez. Y luego toma una decisión. No 90 días de decisiones. Solo una. La decisión de que esta noche es diferente a la de anoche, no porque el contenido que consumiste fue más inspirador, sino porque la acción que tomaste en respuesta fue más inmediata. La decisión de que la libreta se queda en tu mesita de noche. Que el teléfono va a la otra habitación esta noche. Que durante 30 minutos antes de dormir, le dedicarás a tu vida interior la misma atención que le has dedicado a todo lo demás. Una decisión. Esta noche. Esa es toda la petición. Porque esto es lo que sé sobre 90 días, y quiero que lo tomes no como motivación, sino como arquitectura, como la verdad estructural que da sentido a todo lo demás. Nadie decide cambiar durante 90 días. Así no es como empieza la transformación. Quien se propone cambiar durante 90 días casi siempre abandona al 1º, porque 90 días es una abstracción. Y las abstracciones no sobreviven al contacto con las dificultades cotidianas de un martes por la noche. Cuando uno está cansado y los viejos patrones llaman con la comodidad específica y familiar de las cosas que siempre han estado ahí. La transformación comienza con una decisión, tomada una sola vez, para esta noche. Y mañana por la noche, todo vuelve a empezar, con una decisión tomada una sola vez, solo para esa noche. Y luego la noche siguiente. Y en algún momento, no en un día específico, no con ningún anuncio ni ceremonia. No en un instante que necesariamente reconocerás como significativo mientras sucede, te darás cuenta de que la decisión ya no es una decisión. Que los 30 minutos antes de dormir se han vuelto tan automáticos e innegociables como cepillarse los dientes. Que el cuaderno no es una disciplina, sino un deseo. Que el silencio no es una ausencia que toleras, sino una presencia que buscas. Y esa noche, la noche en que la práctica deja de ser algo que haces y comienza a ser algo que eres, comprenderás algo que no se puede transmitir completamente con palabras. Algo que hay que vivir para conocer, esto es lo que sintió Musashi en la cueva. No se trata de la versión dramática y cinematográfica de la iluminación que sugiere la palabra. No es un repentino torrente de luz, certeza y plenitud. Es algo más silencioso y permanente. El conocimiento simple, sólido e inquebrantable de que te has convertido en alguien que cumple sus promesas. Alguien que eligió, noche tras noche, enfrentarse a la incómoda verdad de quién era para construir algo mejor. Alguien que le dedicó a la relación más importante de su vida, la relación entre quién es y quién es capaz de ser, la atención diaria, constante e innegociable que requería. No se ha encontrado a esa persona. Están construidos. Una noche a la vez. En silencio. Con una libreta y un bolígrafo, y la voluntad de analizar con honestidad lo que el día produjo y lo que requiere el mañana. Y ahora quiero pedirles que hagan algo que la mayoría de las personas que ven este tipo de contenido nunca hacen. Quiero que vuelvas. No te centres en este video, sino en esta práctica. Dentro de 30 días, siéntate y abre ese cuaderno, el que vas a encontrar esta noche, el que tiene la fecha de hoy en la primera página, y lee lo que escribiste. Lee la respuesta que diste a quien has sido y en quien eliges convertirte. Y observa, con la misma atención honesta e inquebrantable con la que Musashi examinó sus propios fracasos y victorias, cuánto has avanzado. No importa cuánta distancia quede. Cuánto has cubierto. Porque la mente humana, dejada a su libre albedrío, es extraordinariamente buena para medir la distancia entre donde está y donde quiere estar. Y extraordinariamente mala para reconocer cuánto ha avanzado ya. Estamos programados para la insuficiencia de una manera que resultó útil para nuestros antepasados en entornos de auténtica escasez y amenaza, porque la complacencia en esos entornos era letal. Pero en el ámbito del desarrollo personal, esta programación se convierte en el enemigo. Hace que el camino parezca más largo de lo que es. Hace que el progreso parezca menor de lo que es.
Hace que los 90 días parezcan infinitos cuando ya han transcurrido 30 y 30 días de noches transformadas ya han comenzado a remodelar la estructura de quién eres. Lee lo que escribiste. Y fíjate. Hay una frase del libro de los 5 anillos a la que he recurrido incontables veces, en momentos más difíciles de los que voy a enumerar aquí. Porque su sencillez encierra algo que los marcos filosóficos más elaborados que he encontrado nunca han logrado replicar del todo. Musashi escribió, hoy es la victoria sobre tu yo de ayer. Ni por encima del mundo. Ni por encima de tus circunstancias. Ni por encima de las personas que dudaron de ti, ni de los sistemas que te limitaron, ni de los fracasos que definieron tu pasado. Sobre ti mismo de ayer. Esa es la única competencia que produce una transformación duradera. La única comparación que genera crecimiento en lugar de resentimiento. La única carrera con una meta que te lleva en la dirección correcta, no te aleja de quién eres, sino que te adentra en quién eres capaz de ser. Esta noche, tu yo de ayer se fue a la cama sin el cuaderno. Sin la práctica. Sin los 30 minutos de atención intencional, honesta y orientada al progreso que se le dedican al proyecto más importante de tu vida. Mañana, tu yo de ayer será la persona que empezó. La persona que encontró el cuaderno. La persona que escribió la fecha en la parte superior de la primera página. La persona que dejó el teléfono en otra habitación, se sentó en silencio y se hizo la pregunta que la mayoría de la gente pasa toda su vida evitando con éxito. Sé esa persona esta noche. No durante 90 días. Para esta noche. Y mañana por la noche, vuelve a ser esa persona. Y otra vez. Y otra vez. Hasta que ser esa persona deje de ser una elección que haces y empiece a ser una verdad que habitas. Hasta que la cueva, tu cueva, ese espacio tranquilo por la noche que has creado en medio del ruido de tu vida, se convierta en el lugar más importante al que vas cada día. Hasta que la persona sobre la que escribiste en la primera página de ese cuaderno, la persona en la que elegiste convertirte la noche en que todo empezó a cambiar, te devuelva la mirada desde él. Espejo con los ojos firmes y sinceros de alguien que sabe exactamente quién es. Porque ellos construyeron a esa persona. Noche tras noche. Pregunta por pregunta. Noche tras noche. Del mismo modo que Musashi se forjó a sí mismo, no en los duelos, no en las victorias, no en los momentos en que el mundo lo observaba, sino en las horas de tranquilidad cuando nadie lo veía excepto el testigo más importante que jamás haya existido ni existirá. Sí mismo. Y ahora. Tú. Ve a buscar el cuaderno. Esta noche. El viaje de 90 días comenzará en las próximas 4 horas. Y la persona que espera al final de esos 90 días lleva esperando muchísimo tiempo. No los hagas esperar más.